Hola profesora y compañeros, mi nombre es Alan García Zabaleta y a continuación hablaré acerca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. A continuación hablaremos acerca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como lo sabemos, el actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo surgió con el nombre de Tribunal Fiscal de la Federación el 26 de agosto de 1936 con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, y si atendemos a la fecha de su creación ubicándonos en un país con un sistema jurídico en el que la función jurisdiccional solo podía entenderse como una actividad encargada al Poder Judicial, podremos darnos cuenta que la validez constitucional de un tribunal de lo contencioso administrativo no era fácilmente aceptable. Por ello, en la exposición de motivos de la Ley de la Justicia Fiscal se expresó lo siguiente: en cuanto al problema de la validez constitucional de la ley que cree un tribunal administrativo, en sentido formal ha de resolverse afirmativamente, pues si bien como unánimemente se conoce en la doctrina mexicana, no pueden crearse tribunales administrativos independientes en absoluto, esto es, con capacidad para emitir fallos no sujetos ya al examen de ninguna autoridad, dado que existe la sujeción ya apuntada a los tribunales federales en vía de amparo. Nada se opone, en cambio, a la creación de tribunales administrativos que, aunque independientemente de la administración activa, no lo sean del Poder Judicial. El Tribunal Fiscal de la Federación estará colocado dentro del marco del Poder Ejecutivo, lo que no implica ataque al principio constitucional de la separación de poderes, supuesto que precisamente para salvaguardarlo surgieron en Francia los tribunales administrativos, pero no estará sujeto a la dependencia de ninguna autoridad de las que integren ese poder, sino que fallará en representación del propio Ejecutivo por delegación de facultades que la ley le hace, y en otras palabras será un tribunal administrativo de justicia delegada, no de justicia retenida. Ni el presidente de la República ni ninguna otra autoridad administrativa tendrá intervención alguna en los procedimientos o en las resoluciones del tribunal. Se consagrará así con toda precisión la autonomía orgánica del cuerpo que se crea, pues el Ejecutivo piensa que cuando esa autonomía no se otorga de manera franca y amplia, no puede hablarse propiamente de una justicia administrativa, es decir, que la necesidad de la propia administración de reducir a la legalidad toda su acción administrativa, pero cuya independencia exigía que la justicia se encontrara fuera del alcance del Poder Judicial, se justificó asegurando la autonomía del nacimiento órgano jurisdiccional respecto del Poder Judicial, a la luz de la original doctrina francesa sobre justicia delegada del Poder Ejecutivo, que perfiló la suerte de la justicia denominada contencioso-administrativa. Es muy importante hablar también de su fundamento constitucional. El fundamento constitucional de los tribunales administrativos o de lo contencioso administrativo, entre los cuales se ubica el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo encontramos en los artículos 73, fracción 29 H y 104, fracción 1B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su autonomía técnica, última instancia dentro del seno del Poder Judicial Federal. No obstante, el artículo 104, fracción 1b constitucional establece que la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, disponiendo el numeral que nos ocupa, que los recursos de revisión serán resueltos por los tribunales colegiados de circuito y se sujetarán al trámite de la revisión en amparo indirecto, lo que implica que la justicia administrativa es susceptible de ser revisada por los tribunales integrantes del Poder Judicial. Dentro de su estructura y organización, la justicia administrativa, en razón de la organización política que tiene el Estado mexicano, está dividida en dos grandes campos, el federal y el local. En cada uno de estos ámbitos de competencia existen tribunales administrativos. En el ramo federal existe el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en el campo local o estatal hay un tribunal contencioso administrativo o una sala de tribunales superiores de justicia que impartirán justicia en el ámbito de su competencia. Más adelante hablaremos acerca del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos. Pero bueno, regresando a nuestro tema,
En este punto temático, a manera de ejemplo, se ha tomado como modelo de estructura y organización de la justicia administrativa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La organización de este tribunal es la siguiente: 1. Pleno de la Sala Superior. 2. Primera y Segunda Sala Superior. 3. Presidente del Tribunal. 4. Secretaría General de Acuerdos. 5. Coordinación de Actuaría Común. 6. Unidad de Compilación de Tesis. 7. Secretaría Auxiliar de Preparación y Seguimiento de la Presidencia. 8. Salas regionales metropolitanas y foráneas. 9. Presidente de las salas regionales metropolitanas y foráneas. 9. Presidente de las salas regionales metropolitanas y foráneas. 10. Secretarios de acuerdos de la sala superior. 11. Secretarios de acuerdos de las salas regionales. 12. Oficial mayor. 13. La Contraloría Interna. 14. Dirección General de Publicaciones. 15. Coordinación de Bibliotecas. 16. Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa. Y 17. La Dirección General de Informática. Como bien sabemos, el sistema de los tribunales administrativos, llamados también de justicia administrativa, consiste en la existencia de una jerarquía de tribunales completamente distinta de la que se forma el Poder Judicial, considerando que la jurisdicción administrativa procede de dos reglas de separación. La A, una que impide a tribunales de justicia intervenir en la esfera de la administración, y B, otra que separa la esfera de la administración activa de la administración contenciosa. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta ley establece. El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado por el Pleno de su Sala Superior, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en los términos de los criterios generales de política económica en el proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación. Una vez aprobado su presupuesto, el tribunal lo ejercerá directamente. La jurisdicción, organización y competencia del tribunal. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene jurisdicción federal. Está integrado de la siguiente manera. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por la Sala Superior, las salas regionales y la Junta de Gobierno y Administración. Además, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tendrá los servidores públicos siguientes: magistrados de sala superior, magistrados de sala regional, magistrados supernumerarios de la sala regional, secretario general de acuerdos, secretarios adjuntos de acuerdos de las secciones, secretarios de acuerdos de la sala superior, secretarios de acuerdos de la sala regional, actuarios, oficiales jurisdiccionales, contralor interno, secretarios técnicos, operativos, auxiliares, director del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señala el reglamento interior del tribunal y se encuentran previstos en el presupuesto autorizado. Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza. El tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación, las dictadas por autoridades fiscales, federales y organismos fiscales autónomos en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, las que impongan multas por infracción a las normativas administrativas federales, las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores, las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o el Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones, además de las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivos de la reclamación en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. Además, las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como sus entidades paraestatales. También las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo o una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como también las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial suscrito por México o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señale el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Procedimientos Administrativos o las disposiciones aplicables. Y por último, las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal para los efectos del primer párrafo de este artículo. Las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo cuando la interposición de éste sea optativa. Además de que el tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. Muy bien, a continuación hablaremos acerca del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos. Este es un órgano jurisdiccional de control de la legalidad que conoce y resuelve las controversias de carácter administrativo y fiscal que se suscitan en la administración pública estatal municipal, los organismos descentralizados estatales o municipales y los particulares. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley de Justicia Administrativa facultan al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos para su organización y competencia, así como para revisar la legalidad de los actos y resoluciones que emitan las autoridades de la Administración Pública Estatal, Municipal y organismos descentralizados, estos últimos solo en actos y resoluciones de materia fiscal. Su misión es que es el órgano jurisdiccional de control de legalidad, con potestad de anulación de los actos y resoluciones de carácter administrativo y fiscal que emitan las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado en contra de cualquier persona. Su visión es que en el Estado de Morelos toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativo y fiscal emanados del Poder Ejecutivo del Estado o de los ayuntamientos que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, y por la Ley de Justicia Administrativa. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producida por los organismos descentralizados estatales y municipales. En concordancia con lo anterior, la actividad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es de orden público e interés social, pues la visión es ser el órgano que garantice el equilibrio entre los actos y resoluciones de carácter administrativo y fiscal emanados de las autoridades antes citadas que afecten los intereses de cualquier persona. En la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo número 1, nos enmarca que en el Estado de Morelos toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o de los ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y por esta ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos descentralizados estatales o municipales, como lo habíamos visto al principio.
Los servidores públicos también nos dice que al propio tiempo que deben realizar sus funciones bajo el orden jurídico establecido, sujetarán sus actos y resoluciones a lo ordenado por la norma específica, procurando observar estrictamente desde el ejercicio de la competencia atribuida la aplicación congruente de los preceptos substantivos hasta el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. El artículo número 2 nos enmarca que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta ley para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y de los ayuntamientos de la entidad, para lo cual estará dotado de plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. El artículo 3 nos enmarca que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es parte del Poder Judicial del Estado, y este es un órgano de control de legalidad con potestad de anulación y dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. A continuación, hablaremos de la integración del tribunal. El artículo 4 nos enmarca que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará integrado por tres magistrados propietarios y tres suplentes respectivamente. El artículo 5 nos dice que para la atención de los asuntos de su competencia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejercerá sus funciones en pleno y en salas. El artículo 6. Los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán designados por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado. Durarán 6 años en su cargo y adquirirán inamovilidad en los términos previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. El artículo 7 nos dice que para ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se deberán reunir los mismos requisitos que para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, debiendo además contar por lo menos con 3 años de práctica profesional en materia de administración y fiscal. El artículo 36 nos dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer de los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal que en el ejercicio de sus funciones dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integren la administración pública estatal o municipal en perjuicio de los particulares, así como de los juicios que se promueven en contra de cualquier acto o resolución de carácter fiscal producido por un organismo descentralizado estatal o municipal en agravio de los particulares. Además de los juicios que se promuevan contra la falta de contestación de las autoridades mencionadas en las dos fracciones anteriores, dentro de un término de 15 días a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto que lo requiera. En materia fiscal, las instancias o peticiones que se formulen deberán ser resueltas en el término que fije la ley, a falta de en el de 90 días, salvo disposición expresa en contrario en los casos que se refieren los párrafos anteriores. El silencio de las autoridades se considerará como resolución negativa cuando no den respuesta en el término que corresponda. Una vez que opere la afirmativa o negativas fictas, el interesado deberá interponer su demanda en un plazo no mayor de 120 días naturales, contados a partir del día en que se produzcan tales consecuencias jurídicas. 4. De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten. 5. Del recurso de reclamación conforme a lo dispuesto por esta ley. 6. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a un particular y que perjudiquen a la hacienda pública del Estado, de los municipios o a los organismos descentralizados con atribuciones fiscales. Igual acción procederá en contra de la afirmativa ficta. Y 7. De los asuntos cuya resolución esté reservada al tribunal conforme a otras leyes. Dentro del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos, nos enmarca en el artículo 2 que las disposiciones del presente reglamento son de observancia general y corresponde a los magistrados, secretario general, secretarios y jefe del Departamento de Administración en el ámbito de sus respectivas esferas de competencia, velar por su debido cumplimiento. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de Justicia Administrativa del Estado, el presente reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables. El artículo 4 nos enmarca que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y la Ley de Justicia Administrativa del Estado para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y de los ayuntamientos de la entidad, para lo cual estará dotado de plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. El artículo 5 nos enmarca el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos ejercerá sus funciones en pleno y en salas. El artículo 6 nos menciona que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el ejercicio de sus funciones cuenta con el Pleno, la Presidencia, las tres salas y los servidores públicos siguientes: un Secretario General de Acuerdos, una unidad de amparos, un actuario adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, un secretario de acuerdos adscrito a cada una de las salas del tribunal, un secretario de estudio y cuenta para cada uno de los magistrados, un actuario adscrito a cada una de las salas del tribunal, los auxiliares que sean necesarios para cada una de las salas del tribunal, los asesores jurídicos que sean necesarios para la atención de los ciudadanos que acuden al tribunal en busca de asesoría jurídica administrativa, un jefe del departamento de administración, una unidad de análisis, seguimiento y evaluación del desempeño judicial, un oficial de partes común, las oficiales de partes que sean necesarias adscritas a cada una de las salas, el personal administrativo que las necesidades del servicio requieran y que se encuentren previsto en el presupuesto de egresos del tribunal, y el personal supernumerario, interino y por honorarios que exija el buen despacho de los asuntos. El artículo 7 nos menciona que la asignación de adscripción a los magistrados será por el término de su cargo, no pudiéndose por ningún motivo cambiar de adscripción de sala. A continuación hablaremos también de su integración, atribuciones y funcionamiento. Como lo veníamos mencionando, el Pleno es la máxima autoridad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos y este estará integrado por los tres magistrados que integran el tribunal, aunque basta la presencia de dos de ellos para que se pueda sesionar. El Pleno celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, el artículo 10 nos dice que las sesiones se celebrarán en el recinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, excepcionalmente en los casos que por circunstancias justificadas a consideración del Pleno del Tribunal podrán celebrarse fuera del recinto. Y también nos menciona que son atribuciones del Pleno las señaladas en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y las siguientes. Calificar la excusa expuesta por un magistrado para conocer de determinado asunto que la Secretaría General le haya turnado, conocer de las quejas que se presenten en contra del presidente del tribunal, magistrados de la sala, secretarios, actuarios y demás empleados de la presidencia y del propio tribunal. Acordar con el presidente las órdenes que dictará relacionadas con el ejercicio del presupuesto y conocer de los estados financieros del tribunal. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación e interpretación del presente reglamento y, en base a su competencia, tomar todas las decisiones que tiendan a la correcta y adecuada aplicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como para resolver cualquier situación no prevista por ellas. Muy bien, y el artículo 15 nos dice que en las actas que se levanten con motivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Pleno del Tribunal se hará constatar el desahogo de la orden del día que fue aprobada en forma precisa. Hasta aquí sería todo hablando acerca de su integración, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en lo que enmarca el reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Morelos. Por último, me gustaría mencionar que son funciones de este tribunal estar consolidado en su estructura orgánica, expedito en la impartición de justicia, especializado y actualizado en materia administrativa y fiscal, ser autónomo de las autoridades gubernamentales para garantizar su imparcialidad, es ser independiente presupuestalmente para fortalecer la confianza y la credibilidad de los justiciables, y debe ser plenamente conocido por los ciudadanos.
También sus funciones de los servidores que lo integren es que deben de ser eficientes y especializados en materia administrativa y fiscal, respetuosos de la ley, honestos y capaces de desempeñar satisfactoriamente la función encomendada. De la sociedad es estar informada del medio legal de defensa que ofrece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dispuesta a demandar la ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso de las autoridades administrativas y fiscales, confiada en la imparcialidad, la especialidad y eficacia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y los valores que deberán tener el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos es la imparcialidad, la honestidad, la eficiencia, el profesionalismo, la vocación y la equidad. Hasta aquí termina mi participación, asesora y compañeros. Muchas gracias.